niños y adolescentes en viajes y turismo. Hoy vamos a tener a la doctora Nora Schulman, que ahora en un ratito la vamos a presentar. Yo lo que les voy a pedir es una cosita. Hay muchos de ustedes que les figura el nombre y el apellido, con lo cual es sencillo pasar lista. Hay otros que les figura o solamente el nombre, o figura que son de la dirección de turismo de algún lado, o solamente la marca del celular o de la tablet con la que están operando. Les pido que aquellos que no puedan modificar su nombre en el usuario de Zoom, que por favor o nos pongan el nombre, digan, no sé, el Samsung tal, fulanito de tal, el nombre para poder nosotros tener un control de asistencia. Si no, cualquier consulta nos mandan un mail. Así están todos con la asistencia y con el presente que corresponde. La semana pasada estuvimos hablando con Susana Cafaro, que nos habló de todo lo que es la parte de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo. Ella es la responsable del Ministerio de Turismo y Deporte sobre este tema, así que si a alguien le quedó alguna consulta, alguna preguntita, ella está abierta a responder. A ver si alguno tiene alguna consulta, quiere levantar la mano. Pueden escribir en el chat, si no, porque los micrófonos están bloqueados. A todos les llegó el material, nosotros enviamos todos los videos, enviamos la bibliografía y el PowerPoint. No sé si vos, Susana, querés agregar algo que te quedó pendiente o que no dijiste la vez anterior, o reforzar algún tema. No, no creo. Bueno, simplemente si mientras tanto poder hacer la relación con lo que vamos a escuchar hoy con Nora. Yo les había hablado de que el trabajo había estado organizado desde, digamos, Turismo pudo trabajar gracias a la articulación interministerial en relación a la protección de los derechos de la infancia dentro de la legislación de nuestro país, y bueno, y ahora hoy nos va a dar el marco conceptual de todo lo que tiene que ver con la protección de derechos, con el funcionamiento de los sistemas de protección integral, el niño como ser también integral. O sea, creo que la idea es que hoy puedan entender un poquito más todo lo que tiene que ver con la niñez, y para también poder después abordar todas las actividades desde turismo, ¿verdad? Pero bueno, no sé si está bueno la consulta que hace Marcela, si alguien tiene alguna pregunta desde la charla anterior que no se les haya contestado, encantada. Hay una señorita que dice que no recibió el material. Bueno, hay dos motivos por los cuales no pudo haber recibido el material, o porque no está inscripta, o porque está mal el mail, porque yo he mandado todo el listado. Pero ahí puse el mail de AFET, cualquier cosa nos escriben y yo les reenvío el material. Hay gente que ha escrito mal el mail, y lamentablemente ese es un problema. En algunos casos los puedo corregir, porque a lo mejor es un espacio, es un error, qué sé yo, ponen Gmail GE, pero en otros no he podido solucionar. Así que los que vuelvan a escribirnos y yo mando toda esa información, lo mismo que si tienen alguna pregunta. No, el audio creo que está bien. Algunos dicen también que pueden buscar en el spam, es verdad. Quizás muchos mails llegan al spam, así que al spam, no al spam. Bueno, acá hay muchos que nos dicen que sí, que han recibido. Bien. Susana, ¿tenés noticias de Nora? ¿Ya estamos?
Sí, enseguida ya se suma. Pasa que Nora hoy participó de una actividad que hicieron en la red Tejiendo Infancias de Latinoamérica, junto con Colombia, México, y fue la presentación. Son 3 días de actividades muy interesantes en relación a temas sobre todo de niñez, pero de niñas poderosas se llama la actividad. Está en el marco del 4º seminario del pensamiento latinoamericano, así que bueno, recién estaban terminando la actividad hace un ratito, así que ya ella se está sumando. Pasa que CASACIN, que es el Comité de Seguimiento para la Aplicación de los Derechos del Niño, del cual Nora es la directora ejecutiva, fue el que tuvo la responsabilidad de organizarlo acá en Argentina. Así que bueno, tuvieron todas las presentaciones recién. No sé si querés ir presentando ya el currículum de Nora, así vamos avanzando. Bueno. Porque está. Nora es licenciada en Servicio Social en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es exsecretaria académica de la carrera de Trabajo Social, también de la UBA, directora ejecutiva de CASACIN, que es el Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, es coordinadora académica del curso virtual Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Recorridos y Perspectivas del Estado y desde la Sociedad Civil, de la Universidad Nacional de Córdoba. Es coordinadora general del proyecto Estrategia Regional de Lucha contra la Trata de Niñas, Niños y Adolescentes con fines de explotación sexual del Mercosur. Es autora de diversos artículos, entre los que se destaca el caso de CASACIN como querellante en la causa contra Grassi, en acceso a la justicia de niñas, niños, víctimas. Es redactora de la Ley 6.915 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Santiago del Estero y coordinadora académica en sistemas de protección en la provincia de La Pampa. Docente del posgrado en Maestría en Infancia e Instituciones de la Universidad de Mar del Plata y representante del CASACIN ante la Red Internacional Tejiendo Redes de Infancia. O solicitantes proyectos en la Unión Europea. Como ustedes verán, es una persona que tiene una trayectoria, un currículum impresionante. Alguien nos está consultando que tiene problemas de audio. Creo que se escucha bien. No sé si ya está. Escucha perfecto. Acá yo escucho perfecto. Bueno. Bueno, mientras Nora se acomoda, déjeme agradecer como presidente de AFET Argentina al Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, que siempre nos acompaña y nos ayuda en todas estas presentaciones, a FIACET, que es la Federación Internacional de Asociaciones Ejecutivas de Empresas Turísticas, de la cual somos miembros desde nuestros inicios, ya hace 39 años, y también quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañan y que están haciendo de estas jornadas algo importante para que sigamos defendiendo y preocupándonos por lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con infancia, sobre todo en el turismo, que es nuestra tarea, ¿verdad? O sea, nosotras estamos enfocadas a proteger y prevenir la explotación de niños, niñas y adolescentes en viajes y turismo. Y sobre eso es sobre lo que nos basamos. Estoy segura que esta reunión va a ser muy provechosa y nada más, gracias por acompañarnos siempre. Les digo que veo que hay muchas personas del exterior, lo cual la pandemia, por decir, nos ha dado esta buena oportunidad de poder compartir estos temas vía Zoom, para tener un espectro mayor, ya que nosotros, AFET Argentina, es la tercera vez que hace este curso de formadores. Comenzamos en el 2018, en el 2019, en el 2020 no lo pudimos hacer,
y este año lo estamos repitiendo con una mayor repercusión porque la presencialidad no era posible cuando lo hacíamos en nuestra sede. Así que la pandemia nos dejó poder pasar todo esto que venimos haciendo desde hace tanto tiempo, no solo a nivel nacional, que hay muchas provincias que se han unido, sino a nivel internacional. Así que es la única cosa que tengo para agradecerle a la pandemia, por ahora. Y además tengo que agradecerle que todavía no me contagié, que ya es bastante. Bueno, no sé si la licenciada Schulman Ya se está está... conectando, ahora me pidió que le pase el PowerShow, así que me vas ¿Lo a vas a dar... pasar vos? Porque yo lo tengo listo igual, ¿eh? No hay problema. Y déjame que lo paso por el hecho de que más o menos le ¿Cómo conozco. no? Sin problema, Pero mejor, siempre, mejor. si querés, Mejor porque yo no soy muy ducha y por ahí hago estén macanas. atentas ante cualquier pregunta. Bueno, ya se está conectando, así ya le vamos a... Quizás es bueno contar un poco qué es AFET para aquellas personas que no sepan qué es. AFET es una asociación de ejecutivas de empresas turísticas que tiene 39 años ya, o sea que somos un grupo de mujeres pioneras, bueno, algunas entramos más tarde, pioneras en el sector que trabajamos no solo para defender los derechos de las profesionales del turismo, sino también para abarcar y desarrollar tareas y comisiones en temas que son interés nuestro, como es uno de estos, que somos sí pioneras, en el tema de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde AFET manejamos comisiones que tienen que ver con la accesibilidad y la inclusión de las personas, ya trabajamos por un turismo inclusivo, hemos dado charlas y estamos con distintos proyectos, también estamos en todo el tema de la sustentabilidad, los ODS, estamos trabajando en esa Agenda 2030 que es tan importante para el turismo, y por supuesto, uno de los pilares nuestros es todo lo que tenga que ver con el género, ¿no? La defensa y la igualdad de oportunidades y de género. Así que nosotros nos encanta y formamos parte, por supuesto, de FIACET, que es una federación internacional, como dijo hace un rato Liliana, que está formado por varios países, ¿no? Está formado por Brasil, Colombia, Uruguay, España, Perú, Paraguay, Chile, ¿qué más me falta? República Dominicana, Panamá y, bueno, y Argentina. Uruguay. Son 10, ya los dije, son 10. Así que, y están formándose más AFET, con lo cual es una red de mujeres muy importante, son todas profesionales, empresarias, con lo cual hacemos importantes contactos comerciales que siempre benefician a la actividad que cada una desarrolla. Así que cualquier persona que quiera sumarse a las AFET de los países, bienvenido sea, porque hace falta sumar ideas, proyectos y gente con ganas. Así que, y en esta oportunidad hay mucha gente que es de FIACET, de otros países, y gracias a Dios, como dijo Liliana hace un rato, hay gente de todas las provincias que es el objetivo. Ya la veo a Nora que está ahí. Ah, bueno, perfecto. Te habilitamos para que puedas comenzar con esa experiencia, con toda esa disertación. Déjame darle la bienvenida. Hola Nora, te doy la bienvenida. Pedro, por favor, si la podés habilitar el micrófono de la señora Nora Schulman, ahí está. Te doy la bienvenida y te doy las gracias por brindarnos la posibilidad de escucharte con toda la experiencia que sabemos que tenés. Ya No, hicimos por tu favor. presentación mientras te esperábamos, así que te dejo el micrófono para que cuando quieras puedas empezar. Bueno, en principio, buenas tardes a todos y a todas. Tengo un pequeño problema en la boca, así que por ahí tengo alguna dificultad para hablar, pero les pido disculpas. Las y los saludo con toda cordialidad. Sé que hay gente de muchos lugares que está escuchando y que está interesada en el tema. Yo vengo de un seminario que estábamos dando, que hoy se dio en Argentina, mañana en Colombia y pasado mañana en México, hablando de las niñas poderosas. Y justamente uno de nuestros objetos de trabajo
con respecto a la explotación sexual de niños en viajes y turismo, las niñas son las más perjudicadas, ¿no? en este tipo de cuestiones, si bien hay niños, pero las niñas son las que más sufren porque sufren cuestiones que tienen que ver con no solo con la violencia que sufren en su cuerpo, sino también porque pueden ser víctimas de un embarazo no deseado, de un embarazo que además las obliga a seguir con el embarazo y a tener los niños, y muchas veces se los roban también. Con lo cual, bueno, esto era un poco el tema, por eso estoy un poco imbuida en ese tema, pero la idea era, bueno, trabajar un poquito desde hace varios años. Yo soy la directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, y la verdad que venimos colaborando con AFET desde hace muchos años, pensamos igual en muchas cosas, y bueno, la idea es que vayamos trabajando a ver cómo está la situación en Argentina con respecto a los llamados sistemas de protección integral de derechos. Yo no sé, ¿han tenido alguna clase antes sobre convención y eso? No, yo hice la presentación del código de conducta y del proyecto del ministerio, y hablé un poquito digamos, del marco de la convención y de lo que es la legislación argentina, pero lo dejo todo en tus manos. Bueno. Y ya te comparto el Power. Bueno, perfecto. Primero, la introducción va a ser que nosotros siempre trabajamos dentro del marco de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Ese es un marco para nosotros, digamos, como el más importante en términos de que es legislación internacional, o sea, todos los países del mundo han adherido a la convención, todos los países del mundo, menos Estados Unidos, porque Estados Unidos piensa que sus leyes internas están por arriba de las leyes internacionales, cosa que, bueno, es discutible, ¿no? Cada vez que hay un nuevo cambio de autoridades en Estados Unidos de hace 30 años, la comunidad internacional que trabaja con niños, niñas y adolescentes les insiste para que firmen la convención, también para que seamos todos los países del mundo los que estemos de acuerdo en de qué manera vamos a llevar adelante las políticas para niños, niñas y adolescentes. Les recuerdo que la convención se firmó en el año 1989, ya 32, casi 33 años, y tiene muchas cuestiones que en este momento, si se firmara la convención, lo cuestionaríamos. Lo cuestionaríamos porque, por ejemplo, no habla en ningún lugar de la niña, habla del niño, nada más, de los derechos del niño, como genérico, dicen ellos, pero en realidad en ningún momento toma el tema de la niña. Hubo que esperar, digamos, a lo que fue toda la legislación feminista, que tenía que ver con las legislaciones que se hicieron, primero las reglas de Beijing y después la Convención de Belén do Pará, para que se empezara a considerar a las niñas y a las niñas como mujeres, ¿no? Después ya fue surgiendo en otras legislaciones posteriores, en la legislación argentina ya habla de niñas, niñas y adolescentes, y obviamente la legislación prácticamente interna de prácticamente todos los países del mundo ya se toma este concepto. Y el otro concepto que se cuestionaría, digamos, desde la convención, que tiene, obviamente es un instrumento de derechos humanos, se decía hace un tiempo, no sé si creo que no salió otro,
que era el mejor instrumento de derechos humanos, porque contenía todos los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, digamos, todos los derechos estaban juntos en ese tratado, ¿no? Entonces, lo que se cuestiona en este momento es que al ser la legislación de los años 90, entre los 80 y los 90, había un excesivo individualismo, consenso de Washington, digo, una cantidad de condiciones externas que nos llevaban, digamos, o los llevaban a los que hicieron la convención, a tomar esta determinación y hablar de todo niño, no del colectivo niños. Ahora estamos con un concepto más moderno, digamos, más nuevo, cuando hablamos de infancias. No de la infancia, sino las infancias y las adolescencias, porque empezamos a considerar, así como se habla de las violencias también, porque empezamos a considerar que las infancias no son todas iguales. Hay niños, digamos, son iguales en sus derechos, todos tienen los mismos derechos, las niñas, los niños y todas las infancias, pero son diferentes en cuanto a su abordaje y a su mirada, la mirada con la cual se trabaja con ellos, ¿no? La idea es infancias diversas, hay infancias trans, hay infancias pobres, hay infancias menos pobres, hay infancias que sufren violencia, digamos, hay como un conglomerado o un colectivo de niños, niñas y adolescentes que no estaba especificado en la convención. Pasando ya los varios años y mucho trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y también del gobierno en ese momento, en el año 2005 se aprueba la ley 26061. Esta ley para nosotros es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es la ley que produce cambios en la mirada hacia los niños, niñas y adolescentes, ¿no? En relación con lo que tiene que ver con los adultos, para que no haya un excesivo adultocentrismo, como llamamos nosotros, es decir, que el adulto prevalezca sobre el niño y tome decisiones por él, y también el lugar de la familia y la relación del niño con el Estado. Esto yo creo que en esta ley lo que se considera es justamente las garantías, ¿no? Digamos, el Estado como garante de derechos. El Estado debe necesariamente ser el garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? O sea que ya se pasó de hablar de la protección de los niños, pobres niñitos, les toco la cabecita, los acaricio y los tengo encerrados por las dudas, o no les doy la palabra, o no les habilito determinadas cuestiones, a pasar a hablar de la protección de los derechos, que es distinto, porque no es una protección de un niño como un objeto, que yo protejo de que no se me rompa el vidrio del teléfono, sino que yo protejo los derechos de una persona. Y los niños también son personas. Entonces, partiendo de esa base, de que los niños son personas, que no son incapaces, que tienen una capacidad de acuerdo a su edad, que es lo que se llama la autonomía progresiva. Es decir, el niño tiene sus derechos por la edad, pero además y que van aumentando a medida que tiene más edad y tiene más derechos, no menos derechos. Esto es la autonomía progresiva, que es la última modificación que se hizo en el Código Civil, que tiene todo un capítulo que habla de infancia, y que es inclusive como más avanzado en lo que fue la legislación del año 2005. Con algunas cuestiones a discutir también, especialmente, y esto es un tema que nos compete, digamos, en relación con lo que tiene que ver con la violencia sexual en el turismo y la explotación sexual, porque
esta relación con las violaciones y con las posibilidades que tienen estas niñas y estos niños de no ser abusados, de tener toda esta legislación moderna, lo que hace, y el Código Civil también, es colocarlos en un lugar de mayores derechos, ¿no? Y entonces, cuando hay un niño o una niña violentado o abusado, hay una legislación atrás que protege para que no se le violen sus derechos, ¿no? En ningún lugar. Entonces, nosotros por eso hablamos de que hay una lectura crítica, ¿no? Acá en el Power hablamos de que, primero les cuento antes de esto, que nosotros somos una de las organizaciones que hacemos el informe al Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, con sede en Ginebra. Entonces, cada 5 años, la Argentina y todos los países del mundo son llamados a exponer sobre la situación de la infancia. Hay dos tipos de informes. Uno es el informe que hace el Estado, como Estado, donde muestra la situación y intervienen todas las áreas del gobierno, digamos, y aportan a ese documento del Estado. Y después el Comité de Derechos del Niño lo que hace es llamar a las organizaciones de la sociedad civil más reconocidas en los distintos países, para que hagan un informe que antes se llamaba un informe sombra, ahora se llama un informe luz, justamente porque es para visibilizar una cantidad de cuestiones que a veces los estados, yo no diría que mienten, pero muchos no dicen la verdad. Entonces muestran un panorama quizás demasiado perfecto, en que todo está bien y todo no está bien. Entonces, para eso sirven esos informes. Nosotros fuimos en el 2010 la última vez, ya nos toca, no, en el 2010 no. Bueno, hace 5 años, no me acuerdo ya, hace 5 años que fuimos a presentar nuestro informe, y en ese informe justamente se marcaban varias cuestiones que son como más nuevas, ¿no? Más nuevas en el sentido de esto, la protección de las niñas. En ese momento no había salido todavía la ley de la IVE, la interrupción voluntaria del embarazo. Teníamos algunas leyes que estaban como saliendo, pero todavía no estaban, ¿no? Entonces el Comité de Ginebra analizó los 2 informes, fuimos nosotros a Ginebra, hicimos la presentación, y ahí nos sometimos, digamos, a una cantidad impresionante de preguntas sobre el estado de situación del país desde nuestra mirada. Y justamente una de las cuestiones sobre las que pusimos mayor énfasis, nuestra organización, fue el tema de la violencia de todo tipo, ¿no? El tema de la violencia, el abuso sexual, la explotación sexual en niñas, niños y adolescentes, la explotación en viajes y turismo. Digamos, ustedes saben que somos nosotros representantes de ECPAT en Argentina. ECPAT es un organismo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que tiene muchísimos años ya. Nosotros ya tenemos 20 años asociados, así que tiene muchos años más, y justamente toma estos temas como algo realmente importante. Y el Comité de Ginebra lo consideró así y le hizo recomendaciones al gobierno argentino sobre determinadas cuestiones, especialmente los temas de la violencia, del abuso, de la explotación sexual infantil. Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos también a pensar, a ver, ¿qué nos decía el Comité de Ginebra? Por ejemplo, nos decía que el funcionamiento de los organismos de coordinación con las administraciones provinciales y municipales nos aseguren que efectivamente se cumpla la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Ahora voy a hablar del sistema de protección y a qué se refiere esto, digamos, estos organismos que ellos llaman de coordinación de las administraciones. También pide el Comité de Derechos del Niño la aplicación homogénea de las legislaciones provinciales, es decir, que cada provincia puede tener su legislación, somos un país federal,
y dentro de este país federal 24 provincias con 24 legislaciones diferentes. Y con todo el derecho, digamos, que les otorga el federalismo. Sin embargo, lo que pide el Comité de Ginebra, y yo creo que en esto sí hemos cumplido, es que cada una de las legislaciones provinciales y los organismos administrativos y las políticas públicas sean coherentes con lo que dice la Convención y la ley nacional. Es decir, no puede ser que una provincia hable todavía de patronato, o que hable de niños tutelados, o que hable de menores. Las provincias en general tienden, lo que primero se hizo fue una adhesión a la ley nacional, y después, a medida que fue pasando el tiempo, fueron armando sus propias legislaciones provinciales, que obviamente tienen que estar adecuadas a la legislación nacional e internacional. La convención, tanto la convención como la ley nacional, ¿qué es lo que pretenden, digamos, ¿no? Que haya cambios en la concepción de los niños, de las niñas y los adolescentes en relación con los adultos, es decir, que los adultos miremos las infancias de otras maneras, como personas con derechos. Después que se observa la relación que tienen con los adultos, y por eso el Código Civil propone, digamos, algunas cuestiones que son muy importantes. Por ejemplo, no existe más la patria potestad. La patria potestad es una institución antiquísima, viene del derecho romano, y venía del pater familia, donde todos los derechos sobre los hijos los tenían los padres. En aquel entonces era el padre, después se agregó la madre, y ahora hay una concepción distinta, porque son distintas las situaciones y los modos familiares. Digamos, ahora podemos hablar de familias monoparenmaternales, como dijeron hoy. En general son más familias monomaternales, porque son las mujeres las que se hacen cargo en general de los niños cuando quedan solas. Y cómo es la relación que tiene la familia y el Estado. ¿De qué manera uno articula para que este niño se sienta protegido, tanto en el seno familiar, como que el Estado lo proteja a través de políticas públicas adecuadas? Bueno, esto de la compatibilización ya está de las normas. Después, de lo que habla fundamentalmente es de la institucionalidad. ¿Qué significa la institucionalidad? La ley 26061, lo que fija, entre otras cosas, bueno, además de agregar a la niña y agregar algo muy importante, como fue uno de los artículos, el artículo 3 de la Convención, habla del interés superior del niño. La ley 26061, como fue casi 15 años después, hace una interpretación diferente de lo que es el interés superior del niño. Y esta interpretación, que sale de un estudio que hizo el doctor Miguel Sillero, que es un jurista chileno que trabajó muchísimo este tema, hace una especificación de lo que es el interés superior del niño. Y si ustedes ven una ley que está en internet, esa ley, van a ver que especifica de qué se trata el interés superior, hasta inclusive lo que llama el centro de vida de los niños. El centro de vida es el lugar donde tienen derecho a vivir y a convivir. Por eso se producen a veces estas cuestiones entre padres y madres, con situaciones de divorcios muy conflictivas, donde, o con un padre que vive en el exterior y un padre que vive en la Argentina, y entonces se producen estos conflictos hasta de jurisdicción, y entonces ahí lo que tiene que hacer el juez es determinar cuál es el centro de vida del niño. Porque si un niño ha vivido
5, 6, 10 años en la Argentina, y el padre o la madre se va a vivir a España, y en España las costumbres son distintas, la escuela, la escolaridad es diferente, los amigos, es decir, pierde un montón de cosas, entonces hay que explicar, digamos, que el centro de vida está donde el niño quiere vivir. Es decir, quiere vivir, ¿por qué? Porque el niño tiene que ser consultado en todas las instancias en las que transita. Y esto también es una novedad, digamos. Hasta en la adopción se consulta al niño. Cuando se adopta un niño, que no es un bebé, obviamente, y que prácticamente no se adoptan bebés, sino que se adoptan chicos más grandes, y esto también es una modificación del Código Civil, en realidad lo que le preguntan es al niño si él quiere vivir con esa familia, con esa nueva familia, digamos. ¿Por qué? Porque el chico puede no querer vivir con esa nueva familia o no establecer un feeling entre esa familia y ellos. Y bueno, y a veces por eso se frustran las adopciones y por eso se devuelven niños, cosa que es una cosa espantosa que está pasando, donde uno adopta a un niño y después no le gustó porque no es muy... la idealización de lo que pensaban que iba a ser un niño adoptado, y entonces se lo devuelven al Estado. Entonces, estas cuestiones son las que se quieren evitar con darle una institucionalidad a toda la infancia en general, y que las políticas tiendan a respetar derechos y no a vulnerarlos. Cosa que lamentablemente la justicia argentina no lo hace, porque es una gran violadora de los derechos del niño y de las madres, y en general de darles la razón a los abusadores y a los victimarios en vez de a las víctimas. Entonces, es un tema que todavía falta resolver dentro de lo que es las políticas públicas. Y también esto de crear institucionalidad de acuerdo a las características de cada uno de los lugares donde se crea un sistema de protección integral de derechos. A veces no es lo mismo crearlo en una provincia que crearlo en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es la provincia más grande, que tiene delegaciones intermedias, digamos, de servicios locales, servicios zonales. Hay un montón de características que tienen los servicios de protección integral, que a lo mejor una provincia chica, que están como más cercanos a poder pedir resguardo o a tomar una medida de protección, que en la provincia de Buenos Aires, que a lo mejor tienen que viajar desde un lugar hasta La Plata para poder hacer una denuncia en especial. Entonces, la ley 26071 lo que hizo fue crear una nueva institucionalidad. Antes, la ley de patronato, que duró desde casi un siglo, digamos, del año 1919 hasta 2005, bueno, lo que proponía era justamente la protección del niño a través de que el Estado lo institucionalice y lo ponga en un lugar supuestamente de resguardo, de afecto, etcétera, etcétera, de lo cual esto por supuesto que no había nada, porque en un lugar, no sé si alguno habrá tenido la posibilidad de ver alguna vez un instituto de menores o o alguna película o algo donde hay una famosa película de Leonardo Fabio, donde se muestra un lugar con camitas una al lado de la otra, donde todos los chicos están vestiditos igual, y qué sé yo, o sea, el individualismo del niño, nada. Eran todos iguales y todos estaban como castigados, entre comillas, de la misma manera. Entonces, en esta ley se pensó fundamentalmente en una nueva institucionalidad. Desapareció el Consejo del Menor y todo lo que conllevaba esa historia antigua, ¿no? Donde los chicos tenían, a lo mejor pasaban toda su vida institucionalizados.
entraban de bebés y iban pasando de instituto en instituto hasta que eran mayores de edad, les abrían la puerta y los largaban a la calle. Esto fue una historia de casi un siglo. Entonces, ¿qué se pensó? Se pensó, en primer lugar, revalorizar la familia de origen. La familia de origen pobre, en malas condiciones, con todas las dificultades que pueden tener, es la familia del niño. Es su propia familia. Entonces, ¿qué debe hacer el Estado? Ayudar a que esa familia mejore sus condiciones de vida y pueda retener a los niños dentro de su propia familia. Y hablamos de familia, no solo padre y madre, hablamos de familia de abuelos, hablamos de familia de tíos, hablamos lo que se llama familia ampliada, hasta inclusive alguna persona referente que le haga bien al niño en cumplir su interés superior. Así muchas veces hemos visto casos en los que muchos chicos que viven con sus maestros, chicos que viven con algún vecino que se hace cargo, y también eso es considerado familia. Es decir, sacarlo al niño de la institucionalización y ponerlo a vivir en un ámbito familiar, en un ámbito donde el niño se desarrolle como todos nosotros dentro de un grupo familiar, más pobre, menos pobre, ya le digo, no. Antes era la historia era que el bienestar estaba dado por sacarlo de la pobreza. Si la madre o el padre, o los dos, o uno de los dos, era pobre y además no podía darle de comer, se lo sacaban y lo institucionalizaban, pensando en ese momento, y yo digo, con la mejor voluntad, digamos, pensando en un niño que iba a estar mejor, porque iba a comer, iba a tener una cama caliente, pero no iba a tener un afecto o el cariño de su propia familia, o de lo que más se parezca, dice la convención, a su familia. Entonces, se creó este sistema integral de protección de derechos a nivel nacional. Se crea la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sacando lo que era la vieja institución del Consejo del Menor. Se crea esta subsecretaría y se crean políticas públicas adecuadas a esta nueva legislación. Entre estas políticas públicas, lo más importante que se creó fue el Sistema Integral de Protección de Derechos. Este sistema, a ver si vamos... No, esto no. Esto después. Se creó primero este sistema integral de protección de derechos. ¿De qué manera? A ver, a 3 niveles. Al nivel nacional, donde se ejercen las políticas públicas, donde se formulan las políticas públicas, es la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Eso tiene, si bien tiene autoridades, por arriba de esas autoridades, como pasa generalmente en todos los ministerios, está el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Ese Consejo Federal es el que toma las decisiones de carácter político, el que fija las políticas y es que fija las políticas acerca de los determinados temas que le competen a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ese Consejo Federal lo que está es constituido por todas las autoridades de infancia de cada una de las provincias. Eso constituye el Consejo Federal junto con las autoridades de la Secretaría de Niñez. A partir de eso, y al cambiar el sistema, y ya habíamos hablado antes de que cada provincia es autónoma y tiene su propia legislación, ahí lo que se ponen de acuerdo es en el tipo de políticas que se van a instrumentar. Esto se hace efectivo a partir de ¿dónde? ¿Dónde se aplican las políticas? Porque siempre hubo una confusión entre si era el juzgado de menores o era el organismo técnico administrativo o quién se ocupaba de los niños. Y había como una puja importante, ¿no? La sigue habiendo, pero eso es para dentro de un rato, vamos a hablar de eso.
en realidad se crea este sistema que tiene arriba el Consejo Federal. En segundo término, las autoridades de la Secretaría Nacional de Infancia y Adolescencia. Y abajo, en cada provincia tiene un organismo provincial de niñez, y de ese organismo se derivan los sistemas de protección integral de derechos. No sé si está claro. Vamos como de arriba abajo: Consejo Federal, Secretaría, y después organismo provincial, y del organismo provincial hay un nivel más abajo que es el nivel municipal, y que es quizás el más importante dentro del sistema de protección. ¿Por qué? Porque es el que está más cercano a los niños y a sus familias. Es mucho más fácil concurrir a un servicio municipal que ir a un servicio nacional, o que ir al servicio nacional. Si bien la Secretaría de Niñez tiene delegaciones en algunas provincias, los que toman las decisiones concretas son los servicios locales, los llamados servicios locales, delegaciones locales, digamos. Cada provincia, de acuerdo a su ley, tiene su nombre. ¿Qué es esto? Esto es un equipo técnico, y esto lo dice la ley 26061, un equipo técnico que es el que toma las primeras entrevistas, es decir, toma la problemática del niño y de su familia, la analiza, la estudia y toma las medidas correspondientes. Las medidas también están en la ley. Es decir, las medidas son medidas de protección de derechos o medidas especiales. Las medidas de protección de derechos son, por ejemplo, un ejemplo clásico, digamos. Un niño no consigue una vacante en una escuela. Entonces, esa unidad primaria, que es el servicio local, es la que va a ser la intermediaria para que el niño vaya a la escuela en su lugar más cercano a su domicilio. Segundo, un problema de salud. Generalmente los niños, y especialmente los adolescentes, no le dan mucha importancia a la palabra del niño. La palabra del niño es muy importante porque el niño sabe lo que le pasa. Por ejemplo, cuando va a un médico, el niño va a un médico y el médico le pregunta a la madre qué es lo que le pasa. Y el nene sabe hablar. El nene sabe decir dónde le duele y qué es lo que le pasa. No es un animalito. Entonces, estas viejas costumbres y no atender, por ejemplo, a los adolescentes en términos de salud sexual y reproductiva. Cuando la ley dice que a los 14 años pueden concurrir solos a informarse y a proveerse de métodos anticonceptivos. Bueno, todo esto, digo, estoy leyendo por ahí que no va, pero yo a veces me voy por las ramas, pido disculpas si no es exactamente lo que dice el Power, pero quería primero darles como las grandes orientaciones generales, ¿no? De lo que es un sistema de protección de derechos. Y ver de qué manera funcionan. Entonces, este organismo, el primero, digamos, la unidad primigenia del sistema de protección, es la que va a tomar estos asuntos y garantizar que lo atiendan en el hospital, que le den las vacunas correspondientes, que, digamos, toda la cotidianeidad. Esa es la protección de derechos. Digamos, el otro nivel, que es el de las medidas de protección especial, tiene otras características. Las características que tienen que ver con que el niño tiene que ser separado de su familia por una cuestión X.
puede ser, generalmente es por violencia, cuando hay violencia dentro del seno familiar, o hay abuso sexual, o hay distintos tipos de situaciones que necesitan que ese niño sea sacado de ese lugar y colocado en un lugar de protección especial. Pero la ley tiene sus limitaciones, porque el sistema de protección lo que tiene que garantizar es que ese niño no esté, digamos, con una medida de protección especial durante más de 6 meses, que pueden ser prolongables a 3 o a 6 meses más. Y en ese periodo se tiene que resolver, ya sea la situación familiar, es decir, que el niño vuelva con su propia familia, que eso es a lo que hay que tender, o bien que sea dado en adopción, o que vaya a una institución por un tiempo determinado, por ejemplo, si la madre o el padre están haciendo un tratamiento médico, o están haciendo, o tienen un problema de adicciones, que ahora es bastante común, ¿no? Con eso. Entonces, digo, este sistema tiene un nivel que va más arriba, que son los servicios sociales zonales, que agrupan varios de los locales donde se toman algunas determinaciones, y por último, el organismo proteccional. Ahora, ¿qué es lo importante que tiene que tener un servicio zonal para que funcione? El servicio zonal no está compuesto solamente por la oficina donde se toman estas determinaciones. Cada servicio zonal y cada servicio local tienen que tener un consejo, ¿no? Así como está el consejo de ministros de las provincias, del Consejo Nacional, cada servicio tiene que tener su consejo. Y este consejo, ¿por quién está formado? A ver, está formado por la autoridad del servicio local, por la autoridad más alta de educación del lugar, por la autoridad de salud, por la autoridad de cultura, y por la sociedad civil, y por los niños y adolescentes. Esto es lo que se constituiría en este consejo local, donde se tendrían que tomar las decisiones. ¿Qué pasa? Y ahora vamos un poco al otro, a lo de las problemáticas, Susana. A lo de las crisis, y a ver. Acá, a ver. Esto. ¿Qué pasa en este momento con los servicios locales? El anterior. ¿Qué pasa con los servicios locales en este momento? A partir de 15 años, 16 ya de la ley. Pasa lo siguiente. Al principio, digamos, los primeros 10 años, diría yo, se trabajó muchísimo en la formación de los servicios locales y en la formulación de políticas, y el sistema funcionaba. A medida que fueron pasando los años, empezaron a ver esto que nosotros llamamos los nudos problemáticos, ¿no? Es decir, cuando uno hace un estudio de los servicios locales, y se están haciendo varios, nos damos cuenta de que no hay un enfoque de derechos en todos ni en los servicios zonales, ni en los consejos locales, ¿no? No hay un enfoque completo de derechos hacia el niño. Entonces hay una fragmentación por áreas, donde cada uno mira al niño desde un lugar determinado, desde una forma parcializada, cada pedacito, ¿no? Entonces la gente de educación va a decir, no, porque el chico tiene problemas en la educación por culpa de la familia. Y entonces el de salud dice, pero a mí no me lo traen a dar las vacunas. Y el otro dice, el chico no puede ir al club porque no puede pagar el club. Entonces, a partir de eso se forman estos nudos problemáticos, justamente porque hay concepciones distintas, no hay un acuerdo
político-institucional para que esto se trate, digamos, en conjunto. Un niño es un niño, una niña es una niña, y un adolescente es un adolescente. Uno. Entonces, no puede haber sobre ese niño 10 opiniones diferentes. Yo he estado en audiencias, en juzgados, donde había 16 profesionales y un niño. ¿Cómo se sentía ese niño de 10 años rodeado por 16 profesionales de las defensorías, de los servicios locales, de la justicia, del hospital donde lo estaban atendiendo, pero todo el mundo opinando? Y el niñito mirando, porque a él nadie le preguntaba nada. Entonces, esta mirada parcializada justamente lo que da es respuestas equivocadas. Es decir, como compartimientos estancos, ¿no? Entonces, esto de las respuestas equivocadas, de que vamos por acá o vamos por allá, o vamos, no hay una visión como articuladora de conjunto, donde se puedan sentar a una mesa una vez cada 15 días, como se reúnen los consejos locales, que en algunos ni siquiera hay consejos locales. Y entonces, constituir, digamos, esto que es la base de los derechos del niño y del interés superior. Que cuando hablábamos del interés superior del niño, yo les decía que había una nueva concepción del interés superior, que Sillero llega a la conclusión de que el interés superior del niño es el cumplimiento de todos sus derechos. Cuando tiene todos sus derechos cumplidos, tiene su interés superior cumplido. Entonces, más simple que eso no hay, porque hubo toda una serie de libros y de lucubraciones, y qué sé yo, pero esa simpleza del cumplimiento de todos sus derechos me parece que es lo que hay que aplicar acá, porque si no estamos en pedacitos, ¿no? En pedacitos donde cada uno se siente dueño de una partecita del niño, y no con este concepto de integralidad que da la Convención, que es una de las cuestiones más importantes, ¿no? El niño es uno solo, la niña es una sola. Entonces, a partir de ese niño o esa niña que tiene nombre y apellido, que tiene identidad, que tiene familia, que va a la escuela, el niño es el mismo. Entonces no podemos tener 10 opiniones y 10 actuaciones distintas sobre un mismo niño, porque no le estamos cumpliendo sus derechos, estamos vulnerando sus derechos. Y a lo mejor el niño, un niño de 10 años, por ejemplo, puede perfectamente ser consultado acerca de determinadas cosas, de su salud, de si le duele o no le duele, si hay que llevarlo si hay que ir al dentista, si hay que... Las cosas, estoy hablando de lo cotidiano, ni siquiera de las medidas de protección por abuso, ni qué sé yo, donde por ejemplo un juez agarra y decide que el chico se va a quedar con el abusador porque es el papá, por ejemplo, y no puede, la familia no hay que destruirla, digamos, porque la familia no importa qué familia sea. Y entonces sigue conviviendo con el abusador, especialmente en estos tiempos de pandemia, donde se ha agudizado el problema en forma muy importante, ¿no? Se ha agudizado de tal manera que aumentaron las estadísticas, trabajamos con UNICEF y con la Secretaría y con varias personas más para hacer algunos spots de televisión, pero lo que pasa es que el niño no puede pedir ayuda en estos momentos. Está encerrado con la persona que lo está abusando, o que lo violenta, o que le pega, y no puede. ¿Dónde va a ir a pedir ayuda? No tiene la escuela, no tiene ninguna persona referente a la que pueda acudir. Muchas veces nosotros le decimos que se encierran en el baño y que saquen un teléfono de algún lado y llamen a alguna de las líneas de ayuda, pero eso a veces no es tan fácil, porque un abusador además es un perseguidor, y lo persigue, y lo que hace el niño, y dónde va, y etc. Entonces ahí es donde empiezan a hacer como crack, empiezan a romperse determinadas cuestiones dentro de los sistemas de protección. Una de las cuestiones es que tienen muy poco personal, muy mal pago, con lo cual
la gente en cuanto consigue otro trabajo se va, entonces no se alcanza a formar un profesional en los términos de la ley y darles todas las herramientas y los instrumentos como para que puedan atender a ese niño o a esa niña y acompañarlo de la mejor manera posible. Y entonces tenemos servicios que se caen, se cierran, los profesionales se van, de repente hay un intendente que no quiso firmar para el consejo local y entonces no funciona el servicio de protección. Digo, hay una cantidad de nudos problemáticos o de cuestiones que en este momento se está pensando justamente en volver a rever y volver a trabajar estas cuestiones, porque ¿qué pasó con esto? Al caerse de alguna manera los servicios de protección, otra vez levantó vuelo la justicia. Entonces, si el servicio de protección no actúa como dicen los jueces, yo lo utilizo para lo que quiero, no para que tome decisiones acerca del niño, sino para que me vaya a hacer un informe ambiental, para que me lleve el niño al médico, para que me lleve el pibe, ¿no? Y muchas trabajadoras sociales y psicólogas de los servicios locales están ejerciendo esa función, ¿no? De auxiliares de la justicia. Pero la justicia tiene sus propios equipos técnicos, entonces no tiene... Pero eso significa el desprestigio y el lugar que la justicia le da al sistema de protección. Como descalificando y pensando, los únicos que podemos resolver esto somos nosotros, los jueces de familia, qué sé yo, porque nosotros sabemos, y los demás no saben nada. Y esto es una de las causas y uno de los nudos problemáticos que hizo que se empodere la justicia y que se le saque y se le quite valor al trabajo del sistema de protección. Pásalo, Susi. Pásalo. Pásamelo al otro. Bueno, el otro tema es la urgencia. Tienen muchos casos, mucha gente, ¿no? que va a pedir ayuda, ¿no? Y entonces, como no se conoce exactamente cómo funciona o cómo el por qué se creó un sistema de protección integral, y qué relación tiene este sistema con la legislación y con la transformación que se debe efectuar en políticas, en programas, digamos, cómo uno tiene que ir variando a medida que varían las problemáticas y que los niños se hacen más grandes y que a veces los temas de la justicia, ¿cuántos años pasan? Años, hasta que se resuelve la situación de un niño o una niña. Con lo cual, ese niño pierde la posibilidad de vivir con una familia, con la suya o con una adoptada. Porque pasan tantos años hasta que se resuelve, y a veces son 5 años, 10 años, o se hacen adultos, directamente los chicos se hacen adultos y se independizan. Otro problema es la escasa perspectiva de género que tienen las políticas públicas dirigidas a la niñez o a la infancia, ¿no? Y esto invisibiliza que hay desigualdades. Las niñas no son iguales que los niños. Y entonces están discriminadas en función de la edad, de las diferencias biológicas, se naturalizan los roles y las relaciones de poder. ¿Y qué quiere decir esto? Esto que yo decía antes. ¿Quién tiene el poder? Hay una pelea de adultos entre el sistema de protección y el sistema judicial a ver quién tiene el poder. Y en esto gana por supuesto, el Poder Judicial, porque tiene más recursos, más elementos, les pagan mejor, digamos, hay una cantidad de cuestiones, sin dejar afuera que es un Poder Judicial altamente discriminatorio, machista, misógino, al cual mucho no les interesan los niños, porque en general no los escuchan,
y no tienen demasiadas posibilidades de expresar qué es lo que les pasa. Y como no se los escucha, muchas veces también se los dan a las familias equivocadas, porque el juez dispone que va a ir con determinada familia, y al no hacer una buena vinculación, y yo lo digo con conocimiento de causa, yo tengo una nieta adoptada, hace 2 años, nadie la fue a ver nunca, no saben cómo está, si está bien, si vive en buenas condiciones. Digo, esto es grave, porque despreocuparse completamente de una situación y no saber, hasta que no haya una adopción plena, digamos, no saber el estado de situación de los niños, porque la justicia lo manda, qué sé yo, a cualquier lugar y después se olvida. Yo recuerdo hace muchos años un tema que se hizo muy, muy famoso en televisión, creo que de un juzgado de Quilmes o de Loma de Zamora, de una chiquita que la habían dado en guarda para adopción y la tenían viviendo en un corral con las gallinas, ¿no? Y la tuvieron años, pasaron como 8 años hasta que un vecino se dio cuenta de esta situación, y bueno, y entonces hizo la denuncia y ahí aparecieron. Y nunca nadie del juzgado había ido a ver a esa criatura, a ver en qué condiciones estaba. Cosa que una cosa terrible, vivían con las gallinas, con la caca de las gallinas, no le daban de comer, era una cosa horrible. Y nadie se preocupó del tema. Con lo cual, y esa era la idea justamente del servicio local, que siguiera, que hiciera un seguimiento del niño o de la niña que atiende y pudiera ver en qué condiciones vive y de qué manera poder ayudar a esas familias a salir adelante con esos chicos. Vamos, Susi, la otra. ¿No va? La otra. Bueno, no va, no importa. Seguimos hablando. ¿La idea cuál fue? Justamente esta, mirá, caímos en el manual. Nosotros hicimos una propuesta el año pasado, hace 2 años, de elaborar un manual para ver a ver de qué manera funcionan y de qué manera homogeneizábamos el trabajo de los servicios locales, ¿no? Que se trabajara más o menos de una misma manera, ¿no? Entonces esto pensamos, en la idea de construir un instrumento que le permita a las distintas jurisdicciones trabajar hacia el mismo sentido, digo, poner el eje en el niño o en la niña y más allá de las problemáticas o cuestiones específicas, es decir, si existe un protocolo en relación con el tema de abuso sexual, por ejemplo, ese protocolo tiene que ser igual en todas partes. Diferente es la aplicación. Es decir, el protocolo está después en cada lugar, en cada territorio, y cada niño, cada niña en particular, con sus cuestiones específicas, va a ser tratado de acuerdo a esa situación. Pero esa situación tiene que haber como un marco lógico, digamos, desde dónde partir, y algún manual donde estén las condiciones básicas para trabajar, ¿no? El manual, que ya lo tenemos, hace un recorrido conceptual, operativo, digamos, sobre la mirada de derechos humanos. Los derechos del niño son derechos humanos, de cómo es una política con enfoque de derechos y cuáles son los elementos para que se implementen efectivamente,
dentro del sistema. Esto es lo que pretende el manual. Yo no sé qué hicieron con el manual, se cambió la gestión, lo tiraron, no sé, nunca se ejecutó, pero la idea era esta, justamente homogeneizar, que se dé más o menos dentro de este sistema cuestiones similares, porque uno no puede pensar una cosa sobre el abuso sexual contra la infancia y el servicio de al lado piensa otra, y el juez piensa una tercera, y entonces otra vez parcializamos. Entonces, este manual era eso, era un instrumento de trabajo común para todas las organizaciones técnicas, porque en realidad son unidades técnico-administrativas. Y lo que pasó, otro de los problemas bastante graves y bastante serios, es justamente esta cuestión de que cada uno lo ve desde el punto de vista que se le ocurre, ¿no? Y no hay una cosa común, una idea común de trabajo. Y bueno, en eso, así como tantas veces hablamos con Susana del código, y que ya lo van a ver más adelante, que también es una herramienta o un instrumento justamente de protección de derechos. No es un instrumento para ver si la hotelería funciona bien o mal, o cómo está vestido el personal, sino que es un instrumento creado especialmente para la protección de los derechos de los niños y de las niñas. Entonces, como eso hay que tomarlo. Digamos, los instrumentos de derechos humanos que son de protección, hay que tomarlos como eso y no como en algunas otras situaciones especiales. Nora, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Voy a leer algo que hoy nombraba en la actividad que organizaron ustedes, Marisa Graham, sobre el tema de violencia sexual. Sí. Ella dio algunas cifras, dijo que 2.986 casos de violencia sexual en este último tiempo fueron reportados, del cual el 67% son niñas y adolescentes. Por lo tanto, 12,1% son menores de 5 años, 25% más o menos de entre 6 y 11 años, y el 40% entre 12 y 17 años, de los cuales se reportaron 27 niñas embarazadas. Y el 90% de todos esos casos son agresores varones, adultos, familiares o referentes afectivos de los chicos. En vista de estas cifras, que me parecen terribles, ¿no? Terrible. No importa, a veces yo siempre digo que en lo nuestro a veces no importa el número, que haya un chico nada más en esa situación ya es terrible. Pero en relación a eso, nosotros cuando hablamos del código de conducta, siempre estamos pensando también en esto de que sobre todo los prestadores de servicios turísticos se dirijan al sistema de protección o tengan en cuenta qué tienen localmente como sistema de protección. Ahora, ante el panorama que nos estuviste planteando, uno queda medio como raro, ¿no? Como decir, bueno, a ver, vos que también sos miembro de nuestro código de conducta porque participás junto a FETA en el comité de implementación, tiranos algunas pautas específicas como sector turístico de cuál es la mejor manera en que debemos, digamos, trabajar en relación o conjuntamente con los sistemas de protección locales para poder prevenir o actuar a través de protocolos específicos en su momento. ¿Se entiende la pregunta? Sí, se entiende. ¿Vos te acordás cuando nosotros hicimos, porque vos participaste, el proyecto del BID contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en las ciudades fronterizas con Brasil y con Paraguay? Fundamentalmente era con Brasil, porque Brasil llevó la iniciativa, era una iniciativa del Mercosur, y nos tocó trabajar en 3 lugares. Nosotros teníamos la frontera con Brasil de Santo Tomé en Corrientes y de Paso de los Libres en Corrientes también.
y nos tocó trabajar en la triple frontera, con la frontera con Paraguay y con Brasil. El tema era el siguiente. No estaban armados los servicios de protección. No tenían idea ni que existían. Estoy hablando hace muchos años atrás, varios años atrás. Con lo cual, ¿qué pasó? Nosotros como investigadores, en ese caso porque era una investigación muy grande, lo que tuvimos varias entrevistas, especialmente con las autoridades políticas, digamos, del lugar, con los intendentes, y hubo que hacer toda una tarea de convencimiento de que se armara el servicio local. Y esto llevó a que se armara el servicio local, pero también a hacer un puente, que no era el puente de cruce de los autos, sino un puente ideológico, lo llamaría yo, ¿no?, con las autoridades brasileñas. Brasil hace muchos años que tiene este sistema de protección integral de derechos, no me acuerdo ahora cómo se llaman, pero son unidades que actúan en los distintos municipios. Entonces la idea fue trabajar en conjunto, y Susana nos dio una de sus lindas clases también, trabajar en conjunto entre los distintos municipios para potenciar la acción, y que hubiera protocolos, y en eso se trabajó fundamentalmente, en que haya protocolos para que de un lado y de otro se actúe de la misma manera. Porque, ¿qué pasaba? En Paso de los Libres, por ejemplo, Brasil, ahora no, pero estoy hablando hace muchos años atrás, la época de Lula todavía era. Brasil tenía un acuerdo con lo que se llaman los rodoviarios, digamos, lo que son los micros de larga distancia acá en la Argentina, ¿no? Y la policía rodoviaria, que es la de las rutas, tenían un acuerdo de no a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en viajes y turismo. Porque se había hecho un congreso muy importante en Brasil, en Bahía, en Río. Se ha hecho un congreso importante, que Susana estuvo, yo también, donde se fijaron determinadas pautas, y una de esas era justamente el transporte terrestre, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos no me sale, los conductores de los colectivos. ¿Tengo micrófono? Sí, habla, los choferes. Los conductores de colectivos pasaban al lado argentino y tenían relaciones con las chiquitas de ahí, de Paso de los Libres especialmente. Cuando muchas veces muchas familias eran las que las llevaban a las nenas a esa situación de prostitución. Entonces, ahí hubo que trabajar fuertemente para armar un servicio local que se pudiera ocupar de estos temas. Que las chicas se movían de Brasil a Paraguay, de Paraguay a Argentina, de distintos lugares, y muchas veces, como pasó en ese momento en Puerto Iguazú, el intendente estaba comprometido con este tema también, con lo cual nunca logramos que nos recibiera, ni siquiera las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Nos paramos en la puerta del intendente y estuvimos como 3 horas y no nos recibió. Entonces, digo, el servicio de protección, por ahora y ojalá que por muchos años, es el primero al que hay que acudir. Nosotros hacemos una crítica general de todos los servicios de protección, especialmente de la provincia de Buenos Aires, donde estaban muy caídos porque hubo muy poca inversión, digamos, durante el gobierno anterior hubo muy poca inversión, se cayeron muchos servicios, no tenían, ya les digo, personal y qué sé yo. No por esto dejaron de funcionar, y no por esto
no deja de ser el primer lugar al que hay que asistir, cuando uno entiende un caso de esto. Brasil era diferente porque en Brasil primero intervenían los fiscales y después el sistema de protección. Pero en la Argentina interviene el sistema de protección y lo pasa inmediatamente a la fiscalía. No nos olvidemos que esto es un delito. Es un delito que tiene pena en el Código Penal. Entonces, lo primero que hay que hacer es eso, es ir malo, bueno, regular, la exigencia de que intervenga, porque es el organismo que tiene que intervenir y tiene el poder de intervenir. Cuando se encuentra una situación dentro de este panorama en viajes y turismo, y en cualquier otra situación, porque si uno ve a una niña que le están pegando, o ve a un niño que está sufriendo otro tipo de cuestiones, hay que recurrir al servicio de protección. Y exigir, como ciudadanos, no ya como autoridades, ni como ciudadanos, exigir que lo atiendan y que lo tomen. Porque este es un tema que tiene que pasar por el servicio local, sí o sí, porque es el que está ahí, en ese lugar. Uno no puede ir por ejemplo, en Corrientes había que ir, no había juzgado en Santo Tomé, y había que ir qué sé yo, no sé a dónde quedaba, qué población quedaba más cerca. En cambio, un servicio local hay en todas partes, o debería haber en todas partes. Entonces, mi consejo es recurrir al servicio local y exigir la mejor atención posible, ¿no? Porque uno como ciudadano y como profesional, en primer lugar, si somos profesionales, tenemos obligación de denunciar. Esto ya es una primera pauta, digamos, ¿no? Cualquier profesional que ve o que interviene en una situación de estas tiene el deber de denunciar. Y en segundo lugar, como ciudadanos, también tenemos que tener el deber de exigir que en una situación particular, cuando hay que rescatar una niña o un niño que ha sido explotado sexualmente, o que siquiera hay, yo podría decir, la sospecha, ¿no?, de que puede pasar, inmediatamente hay que recurrir al servicio local. Eso no quiere decir que uno no vea que hay dificultades, muchas dificultades, pero no hay otra solución. No existe, digamos, otro organismo, porque si no, entramos directamente en el área de la justicia y muchas veces lo perdemos. A veces es lo mismo que en las redes de trata. Muchas veces, ¿qué pasa? Los ponen a las chicas en un micro de vuelta, y eso lo hemos visto, las ponen en un micro de vuelta, se bajan 2 paradas después y se vuelven al lugar donde han sido explotadas. Entonces, digo, fortalecer los servicios de protección es una tarea del Estado. La ciudadanía en general, y los chicos no nos olvidemos que también son ciudadanos, tienen que concurrir al servicio local. Y en tercer lugar hay que exigir que el servicio local se ocupe de eso, y que no le mande al juzgado de 400 kilómetros, donde además la gente no puede ir, y los chicos menos. Entonces, digamos, este compromiso social se logra justamente cuando hay un consejo local en cada servicio local que esté de acuerdo. Y para eso hay que involucrarse. Las organizaciones tienen que meterse en esos consejos locales, porque su palabra es válida y su voto vale tanto como el del director del hospital, por ejemplo. Y su mirada política también vale tanto como eso. Entonces, no hay otro lugar donde concurrir. Que quede claro que yo no estoy desprestigiando el lugar en sí mismo. Lo que hago es una crítica de funcionamiento, que obviamente esta crítica nos va a llevar a mejorar
La idea es justamente que se mejore la atención, que se adquieran estos manuales o guías o como quieran llamarlo, de atención ante cada caso en particular. Porque yo estoy segura que si uno ahora le va a preguntar a cualquier servicio local si tiene algún protocolo de atención contra la explotación sexual, me van a mirar, ¿no? Así como diciendo, ¿qué estás diciendo? Nuestra tarea también, a través del código y para implementar el código, también tiene que ver con eso. Y también es este curso que a vos se te ocurrió, que me parece fantástico, porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con que tienen que saber. Yo hoy decía a la mañana que hay que cambiar la cultura. Que si uno no cambia la cultura, y no se piensa en términos de que, no, esta nena es, voy a decir una mala palabra, pero es una putita, entonces está buscando los tipos para que la lleven, y qué sé yo. Si pensamos en esos términos y no cambiamos culturalmente la mirada de este cuestionamiento moral, digamos, a una mirada de que es una víctima de un sistema y de un sistema patriarcal y machista, hasta que no cambiemos esa mirada, no vamos a poder resolver nada. Entonces, me parece que lo importante es trabajar con estos servicios de protección, y en eso ahora el secretario de Niñez es una persona sumamente abierta, tenemos la defensora de Niñez, que es un tema que a ella le interesa. Tenemos lugares de presión, digamos, y lamentablemente hay que presionar, pero como para decir, bueno, hagamos un protocolo, ofrezcámonos como organismo del código, hacer un protocolo contra la explotación sexual en viajes y turismo, y que lo tengan todo el Consejo Federal, y que lo apruebe el Consejo Federal, porque si lo aprueba el Consejo Federal, lo va a aplicar a las provincias, lo va a bajar a las provincias. Entonces me parece que esa es una forma, digamos, yo te diría máxima, ¿no? La otra es el trabajo más abajo, el ir al servicio de protección, el exigir, el que explicar que hay una nena, un nene en esta situación, y bueno, y que la gente se comprometa y denuncie, porque esta es otra cosa. El callarse no le da ningún derecho a niña. La gente tiene que comprometerse. Así como si la idea es que se comprometan con el código, que se comprometan con los niños. Y denuncien donde tienen que denunciar, y tomen, digamos, esta actitud protectiva de derechos. Me parece que ese es el camino, no hay otro camino. Recomponer los servicios de protección cuesta plata, pero cuesta más cambiar la cultura. Entonces, si cambiamos la cultura y se mira a los niños y niñas de otra manera, vamos a lograr muchas cosas. Ya se han logrado muchas cosas. Estamos mucho mejor que hace unos años atrás. ECPAT está trabajando también fuertemente en esto. Lamentablemente es muy difícil trabajar en esto sin plata, porque para todo hace falta disponer de fondos para trabajar, y cuando uno no dispone de fondos es muy difícil trabajar. Y ECPAT tiene, si bien tiene prestigio y nos da directivas, es muy interesante la última sesión que tuvimos de la asamblea, que se las voy a pasar el documento que se hizo, que es sumamente interesante y aplicable, digamos, pero si no hay provisión de fondos, y eso le corresponde al Estado y a los organismos internacionales que quieren que los niños estén mejor. Si no, no vamos a poder llegar a ningún lado. Nos vamos a quedar en el camino, lamentablemente. Te hago una preguntita más. Sí.
Hasta tanto aparezcan las preguntas de los oyentes, si hay alguna. Sí, por favor. Ya que tenemos una audiencia bastante regional, o sea, muy interesante, muchos compañeros, amigos de otros países nos están acompañando. Y vos que conocés así regionalmente un poco cómo se está trabajando, por lo menos en Latinoamérica, no para hacer una comparación, pero ¿cómo podrías decir vos que hay, digamos, que está todos estos temas de protección a nivel regional? Ya, hay algunas organizaciones en algunos lugares que trabajan muy bien, que son miembros de ECPAT. Por ejemplo, en Colombia está la Fundación Renacer, que tiene mucho trabajo hecho con hotelería, muy importante, muy, muy importante. La verdad que es una de las organizaciones más importantes de Latinoamérica. México tiene también. ECPAT México también trabaja mucho, inclusive tuvo una propuesta muy interesante de trabajar con una línea aérea que va a Estados Unidos y firmaron convenio y trabajan con ellos. En cada país hay un grupo ECPAT que trabaja estos temas. Hay que ver qué cabida les da los gobiernos de cada uno de los países para poder trabajar estos temas. Porque yo no sé si vos te acordás cuando empezamos a hablar de estos temas hace años y te decían que acá no había, que ese tema no existía, ¿te acordás? Los hoteles, no, ese tema acá no existe, explotación esto no existe. Yo me acuerdo cuántos años. ¿Cuántos años estás con el código? Con el código desde el 2008 y con Y el bueno, tema estamos con AFET desde los 90. bueno, 98. 98. Fíjate vos, en ese momento, ¿qué te decían? No, eso no existe. Acá Yo es... misma lo he dicho. Ah, Yo me acuerdo haber ido a un congreso internacional, que el tema era en México, y yo fui con la convicción de que le pasaba a otro, que a claro. nosotros no nos pasaba. Y cuando volví, tan impactada por lo que se contó en ese congreso, realmente me di cuenta que por lo menos tenía que tener la posibilidad de verificar que acá no pasaba. Exacto, Y exacto. cuando nos pusimos a verificar, no era que no pasaba, era que no lo queríamos ver. No lo querían ver, claro, porque los hoteles entonces no iba a ir el turismo. Esto fue muchos años la posición de Brasil, hasta que también se dieron cuenta de que Brasil no quería perjudicar el turismo y entonces decía que no había, justo Brasil. Claro, no Hasta había. que... Es más, yo sé de que AFET Brasil ha hecho una campaña muy importante en algún momento por el tema de los niños en los aeropuertos, la verdad era digna de destacar. También sé que entre la audiencia está Rosa Marta Brown, que trabajó mucho con la Fundación Infancia en México, con el tema de los hoteles, de darles posibilidad a los chicos de saber de qué se trata y a su vez poder sacar de esos lugares y ponerlos a trabajar. Sí, realmente tal vez no se note, pero se hicieron un montón de cosas. Sí, sí, se Hay que hizo. hacer más, nunca van a ser suficientes. Y la idea con el curso es que cada uno se involucre y haga más, ¿verdad? Esta Por es la eso te idea digo, hay que cambiar la cultura. Cuando uno va sí. cambiando la cultura, y la cultura se cambia a través de esto, de ir escuchando, de capacitaciones, de ir escuchando distintas opiniones, distintos países. Por ejemplo, México es un país complicado en este tema. República Dominicana, hay un equipo de trabajo que trabaja en Puerto Plata, creo, y no me acuerdo en qué otro lugar más. Fantástico. La gente de Colombia que trabaja en Cartagena, fantástico. Tienen un grupo de líderes juveniles que trabajan en las playas. Digo, hay que conocer de otros lugares porque uno se nutre, digamos, ¿no? Y recibe insumos que parece que no se pudieran hacer. Y el otro día me mandaban una foto, hay un señor grande que trabaja en República Dominicana, y la verdad, creo que es un matrimonio, y nos mandaban una foto
ahora en medio de la pandemia, cómo estaban trabajando en un hotel. Cómo estaban trabajando en un hotel con las distintas personas, y bueno, y se puede. Yo creo que hay que tener una gran voluntad política, y en eso hay que convencer a las autoridades locales de que es un tema que hay que ponerlo en la agenda. Es un tema que no Bueno, está... ese fue uno de los peores pasos que tuvimos que dar, ¿no? Convencer a las autoridades de que el tema existía. Me acuerdo que nosotros hicimos dos seminarios, uno en Bariloche, otro en Córdoba, y yo creo que en Córdoba no terminaron a las trompadas porque éramos más mujeres que hombres, pero tuvimos problemas porque se estaba como presentando un lugar, un espacio, y había un representante de ese espacio que empezó a decir que estábamos difamando, Claro. y fue una situación hasta violenta. Pero Claro. bueno, y también convencer y explicar y demás, es como un granito que hay que poner casi todos los días, Si uno ¿no? no empieza por el reconocimiento del problema, Tal primero tenés cual. que reconocer que existe, y después que reconoces que este problema existe, buscas las soluciones posibles. Ahora, si vos negás una situación que es, pero yo he visto en reuniones de ECPAD videos de Tailandia Ay, sí, por Dios. y Yo me hoteles acuerdo que en aquel año terribles. 98, en ese congreso que era de FIACET, en la Ciudad de México, y todavía me acuerdo como si fuera ahora, el impacto que me dio decir que desde Alemania salían charters a Tailandia para tener sexo con niños. Sí, Ni se sí, me hubiera ocurrido que un viaje organizado con ese sí, sí, fin sí. tuviera éxito, y sin embargo pasaba, Bueno, eso se ve y ahora no perfectamente pasa. en la miniserie Tráfico Humano, se ve Sí. específicamente eso, ¿no? Sí. Cómo van Pero No, ubiquémonos en el año 98 también, ¿no? claro, por eso se han hecho muchas cosas, al menos hay reconocimiento del problema, ya te digo, hay reconocimiento, hay dificultades como para que lo pongan en la agenda política, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, hasta que no lo pongan en la agenda política como un tema importante para los derechos de los niños y de las niñas, esa es la dificultad más grande, porque en cuanto uno lo pone en la agenda política, se empieza a hablar del tema, se empieza a hacer campañas de educación, y todo ya vas avanzando paso a paso. Yo creo que en algún momento lo hizo el gobierno de la ciudad, ¿no? Si no me Sí, equivoco. Me sí, parece lo que lo hizo hizo. el Lo que gobierno de la pasa ciudad. que también existe esto del problema de las fronteras, ¿no? Y para los que Sí, están escuchando y no son de acá, los lugares que vos mencionaste, tanto Paso de los Libres, como mismo puede ser en Posadas, donde son limítrofes con otros países, sí, esto es como que se sienten un poco liberados al no estar en su propio país o no hacerlo en claro. su propio país, y realmente no, es eso donde hay que por lo menos empezar a atacar. Claro. Más allá que después existe localmente, en esos lugares es como más, entre comillas, permitido. No es permitido. No, Pero es que en las viene fronteras, alguien de afuera y hace lo que quiere, y no podemos permitir esto. claro, pero por eso te digo, para mí hay que complotar, digamos, en el mejor sentido con las autoridades para que Así lo es. consideren efectivamente que representa un problema, que obviamente el COVID es un problema de mucha más magnitud, Obvio, pero obvio. justamente esta explotación y el abuso sexual que se han aumentado en épocas de encierro. Fíjate vos Sí, que sí. y se han dejado de lado muchos controles Sí, claro. y no hay una cantidad de inspectores suficientes para resolver esto. Digo, es un problema político. Tal cual. Hay que ponerlo dentro del ámbito político. Estoy leyendo algunos de los comentarios acá en el chat que justamente dicen en algunos lugares bueno, que la situación existe, que bueno, que se tapa, obviamente, ¿no? Pero también se naturaliza, y eso es lo importante de este tipo de eventos, de capacitaciones, de actividades de sensibilización,
es que como sociedad, y más allá del sector turístico en sí, empecemos a tomar la responsabilidad que nos compete y que dejemos de naturalizar situaciones de que, como lo decíamos en la clase anterior, de que le pasa a los chicos pobres, de que pasa fuera de acá, o de que esos chicos están acostumbrados, etcétera, etcétera. Un montón de justificaciones que de última se caen cuando nos empezamos a visualizar correctamente de cuál es la problemática, ¿no? Claro. Entonces, Me parece de acción. Me parece perfecta la palabra que usaste, sensibilizarnos. Claro. O sea, si de los 100 y pico de participantes logramos sensibilizarlos con el tema y aportar un pequeño granito de arena, este curso va a haber cumplido con su objetivo. 2, 3, 5, viste, que sean difusores de lo que escuchan, ya uno va cambiando. Tal cual. Y después ya te piden de un lugar y de otro, y bueno, y ahí ya se va cambiando. Porque una persona sola no cambia, pero un montón, no me acuerdo cómo era el refrán, pero muchas personas cambian. Sí, pueden mover más. Acá parece que hay una pregunta, que hay varios que la quieren hacer, déjame que te la lea, por favor. Hay un Luciano que hizo una pregunta, parece. Sí. Sí, estoy leyendo acá, dice, ¿cómo enfrentamos esa problemática? Y con lo que estamos hablando, con cultura, con capacitación, con difundir. Con hacerla visible. Darle visibilidad y convencer a los decisores políticos de que este es un tema de agenda pública. Y no hay otra manera. No es una cuestión de ir a perseguir chico por chico para ver dónde está. Es una cuestión, por ejemplo, yo he visto en Colombia, creo. Sí, en Colombia. Hay unos carteles enormes en los hoteles grandes, hay unos carteles enormes, pero muy grandes, donde dice acá, acá este es un lugar protegido para niños, niñas y adolescentes, no se aceptan niños en determinadas condiciones, y bueno, y eso está en la entrada del hotel. En Brasil habían puesto en los aeropuertos y decían, nosotros cuidamos a nuestros niños. Sí, de acuerdo, sí. Por eso, esas son maneras, digamos. Ya es como una advertencia, ¿sí? Es una advertencia. Hay una señorita, María Florencia, que pide la palabra. Voy a intentarlo, perdóname mi ignorancia en estos temas, voy a intentar habilitarte el micrófono. Pero solo lo voy a intentar. A ver. M. Florencia. M. Florencia. ¿Cómo estás en el...? No te encuentro en el chat. Pedro, ¿estás por ahí? Allá está, allá arriba. Sí, la veo, pero no estoy pudiendo encontrar para habilitar el micrófono. Un segundito, disculpen mi... ¿Ella no lo puede habilitar desde ahí? No, en realidad nosotras tuvimos una fea experiencia con una charla que dimos hace un tiempo, donde se nos metieron algunos señores que cambiaban los nombres de los participantes y decían barbaridades, y entonces decidimos no habilitarlo. Sé que hay una forma, pero lo que pasa es que no la tengo como dice ahí. Poneme en el chat. Que escriba, claro. Escribí en el chat, por favor. Porque no hay ninguna con M. Florencia. No sé cómo figurás en la lista. Bueno, se me fue. A ver. Veamos. A ver si escribió. Es un problema cultural muy fuerte, dice Alicia Áviles. Primero, la negación, aquí no pasa. Segundo, un conocimiento sobre el tema. Ay, se me va. Si no, sabés, no te importa la ignorancia, nuestro peor enemigo y tristemente en todos los niveles. Gobierno, instancias locales, ciudadanos, tercero miedo. Se teme
que al denunciar, bueno, se me va, no sé yo Sí, no, manejar pero más o menos la idea es que la gente tiene miedo que al denunciar después se tomen represalias, ¿no? Exacto, Y bueno, eso exacto. es un riesgo. Es un Bueno, riesgo de... a lo mejor nos tenemos que preocupar en que pudiera haber denuncias anónimas. También, también. De hecho, para los Y- temas de abuso y de violencia, uno puede llamar al 102 y hay una denuncia anónima. Y también me claro, olvidé de decir que además del servicio local, se pueden utilizar los números nacionales, ¿no? El 147, por ejemplo, el 102, que es local para niños, y el 147, que es del... 147 es, Susana. 145 el de trata, ese decías, No, no, el de justicia, el Ministerio de el Justicia. 147, el 137, 147. El 147, 137. 137 me parece que es. hay Yo tengo unos habilitado, 137 y unos 140 y pico que ahora no me acuerdo, del Ministerio de Justicia. Ay, Y buenas parece son que números Pedro tardes, me nacionales. habilitó. Parece que te sí, ya habilitaron. tengo No fui habilitado el yo, micrófono. no fui yo, te confieso, Bueno, pero gracias, claro. A muchas ver, gracias. te No, escuchamos. mi consulta es en referencia a si se crearon desde, digamos, turísticamente protocolos específicos para que se manejen, por ejemplo, a nivel de circulación provincial o ya sea extranjera. ¿Por qué pregunto esto? Soy abogada, trabajo en una defensoría y en una asesoría de menores. Muchas veces, muchos adolescentes se dirigen a solicitar autorizaciones para poder viajar en colectivos interurbanos o interprovinciales, porque los padres no están, porque los padres se encuentran trabajando, no pueden ir, porque los padres no pueden firmar esa autorización. Y muchas veces, más allá de la autonomía progresiva con la cual contamos y que creo que la ley de transporte también la especifica y la Sí. tiene habilitada en estas autorizaciones de las que yo hablo, a nivel defensoría o asesoría de menores tampoco podemos otorgar un permiso supliendo quizás las autorizaciones de los padres o sin el asentimiento de estos adultos mayores que debían, o adultos en definitiva, que deberían autorizar a estos adolescentes a realizar estos viajes interurbanos. Porque, vuelvo a repetir, si bien la ley de transporte así lo dice, el adolescente al ir a comprar un pasaje, ¿sí? Debe ir con algún mayor que lo autorice o en su defecto eh, un comparendo por medio de la ley. Pero no he escuchado otro tipo de protocolos, por ejemplo, en agencias de viajes que sean específicos, estos viajes, por ejemplo, cuando se venden los tours en adolescentes, estos tours hacia, por ejemplo, en la Argentina, Miami, Disney World y todo esto, que trabajamos mucho con adolescentes, con quinceañeras. Y muchas veces, eh, vienen acompañados estos tours, estas mini regalos o grandes regalos que nosotros le hacemos a nuestros adolescentes con abusos por parte de los promotores, de los, no sé, ¿cómo se llaman? Estos que organizan el grupo y que viajan con Los acompañantes. los acompañantes, sí, más allá de la autorización, los padres realizan las autorizaciones, pero muchas veces se ha dado abuso, ¿no? Las adolescentes no lo dicen, pero muchas veces hay este tipo de situaciones. Estamos hablando de adolescentes de 15 años, ¿sí? Bueno, Por eso eso es lo que disculpame, me interesaba, porque lo perdón. desconozco. Bueno, a ver, en el caso de Argentina, nosotros en todo lo que tiene que ver con viajes de egresados, hay un registro de empresas con coordinadores, digamos, también registrados y capacitados, que conocen perfectamente que este tipo de situaciones son delictivas. Por lo tanto, bueno, se ha tratado en lo máximo posible de que estas cosas se contengan y no sucedan.
Antes, cuando de pronto no había el registro, no había control, muchas veces quienes viajaban como coordinadores eran chicos que habían egresado el año anterior, y bueno, y más que para como trabajadores, iban como a seguir disfrutando el viaje de egresado de ellos. Es donde sucedieron un montón de situaciones. No creo que esté sucediendo tanto en los viajes internacionales. De cualquier manera, históricamente, en los viajes de egresados siempre va algún adulto, uno o dos, según la cantidad de chicos que hay, que pertenecen a familiares o docentes, que son también los responsables de controlar el accionar de los chicos, que son, a ver, no se controlan tan fácil, pero bueno, digamos que la responsabilidad es compartida, y sobre todo para también controlar el accionar de la empresa, ¿no? Ahora, si los adultos también se van de vacaciones y no hacen su rol, bueno. Por eso digo que es un problema de sensibilización de la sociedad, no Claro, solo de los que es un trabajamos cambio en cultural. piso. Tal cual. Un cambio Tal cultural, cual. hasta que no hagamos este clic del cambio cultural, se nos dificulta, y solos no lo podemos hacer. Si no hay un No. acompañamiento de política pública, uno puede concientizar, puede dar cursos, puede proponer, pero hasta que no haya una decisión política no se puede Sí, pero a veces hacer. están las medidas y después los adultos se quejan, pero están las medidas de control donde de pronto en el micro encuentran cualquier cosa, desde bebidas alcohólicas a cualquier Sí. cosa. Y bueno, Bueno, entonces digamos que hay todo un control. A ver, hay debería haber un autocontrol de parte de la familia. Se enojan cuando, pero no reconocen cuando les toca a alguno de los hijos. y bueno. Claro, Si las no hubiera medidas esos controles están, sería mucho peor. claro, las Es como el medidas están, COVID, ¿vio? Tal Que cual. nadie- claro, pueden no cumplirse, pero las medidas están, y también esas autorizaciones que se pueden, a ver, las autorizaciones siempre tienen que estar firmadas por los adultos mayores, responsables o tutores, tanto para cualquier tipo de viajes, y sobre todo cuando es ahora transporte terrestre. Nosotros también tenemos legislación que creo que hasta está compartida a nivel regional. No es tan fácil de que un chico por las de ellos solos se traslade de un lado a otro, ¿no? Seguro. Así que me parece que, bueno, los controles están más allá de que existan o no protocolos específicos. A nivel regional, nosotros en el grupo de Acción Regional de las Américas, que yo les hablaba también la clase pasada, estamos trabajando en protocolos específicos, pero dirigidos a la forma de que tienen que actuar los diferentes actores de la actividad turística. Estamos trabajando con los guías, porque también a veces hay desconocimientos, tanto del hotelero, como del guía, como de la Obvio. gente. ¿Y qué hago ante esto? ¿Y para dónde salgo? ¿Y cómo me doy cuenta? Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, ¿no? En poder, digamos, homologar a nivel regional ciertos protocolos que de pronto a todos nos permita actuar correctamente. Estamos en ese trabajo, que también es muy importante la forma en que se involucran no solo el sector, sino también las comunidades turísticas, ¿no? Nosotros tenemos que tratar, y es lo que estamos haciendo ahora desde la Secretaría, generar comunidades turísticas protectoras de los chicos. Es decir, que todos seamos responsables de que en una comunidad determinada, que por lo general las comunidades turísticas no son tan grandes, no son grandes ciudades, por lo menos en nuestro país hay muy pocas que son grandes ciudades, entonces se debería poder trabajar estos temas con mucha más facilidad, involucrándolos absolutamente a todos. Claro. Entonces, Perfecto. Eso es. Así debe ser. Y si de este grupo que está hoy escuchando llegamos a concientizarlos, ya dimos un gran paso. No digo que esté terminado, ni que lo vayamos a terminar, pero cuantos más somos, mejor vamos a lograr el objetivo que es ver a los niños. sí, la Que es el importancia de objetivo replicar último, también ¿verdad? estas opciones, ¿no? Estos conocimientos y bueno, y estas posibilidades de entre todos ser más conscientes de las situaciones. Bueno, Norita, no Tal sé si cual. quieres hablar. Tal cual. Bueno, no, nada más agradecerles a todos y que estoy a disposición para todo lo que necesiten. Nosotras somos agradecidas de que nos hayas dado esta charla. Fue muy fructífera. A mí particularmente se me pasó muy rápido el tiempo, me encantó escucharte
y ojalá podamos seguir trabajando por el bien de los niños. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, y a todos los participantes, y a todos y a todas. Ya nos veremos el próximo curso. Te Exacto. comprometo, Nora, a que nos pases el estudio este de ECPA que Sí. comentaste, así se los podemos pasar a todos como bibliografía también para que lo tengan. Sí, porque es nuevo, salió ahora que hicimos la asamblea, no debe tener una semana. Bueno, Buenísimo. recién salido del horno. Bien fresquito, bien fresquito. Bien fresquito, recién salido del horno. Una primicia para nosotros. Bueno, Una cariños a todos y a todas. Chao. Muchas gracias a todos por estar. Nos vemos el miércoles que viene. Les recuerdo, Seguimos. por favor, que pongan el nombre y si no nos manden por mail el nombre, porque hay algunos que no nos coinciden o inclusive no están inscritos. Entonces no tengo el mail, por eso probablemente no les llegue la información. Se ve que les han pasado el link. Entonces les pido que me manden a afet@afetargentina.org.ar su nombre. Más despacito, Marce. AFET con doble E, @AFET Argentina con minúscula todo .org.ar. Por Ahí favor, atrás, es muy importante. que corre tiene todas las redes. Exacto, atrás mío, ahí está. Ahí están. Bueno, Ahora nos esperamos aparece. el miércoles que viene. Nos vemos. Muchas gracias por participar. Gracias, Vivi. Adiós.